Perdón, se me olvidó grabar al principio. Lo otro que vamos a tener en cuenta para desarrollar un pseudocódigo es el flujo de control, es decir, en el orden que se van a ir resolviendo las acciones primitivas. Siempre que las resolvamos vamos a tener estructuras diferentes, a veces estructuras que se ejecutan una a continuación de la otra. También tenemos estructuras donde tenemos que tomar decisiones o tenemos que hacer repeticiones, es decir, repetir un conjunto de acciones de cierta cantidad de veces. Fíjense, dentro de las estructuras secuenciales, que son las que se ejecutan una a continuación de la otra, tenemos estructuras de asignación, de entrada y de salida de datos. Después, cuando veamos las estructuras de selección, vamos a ver que podemos tener opciones de selecciones simples, dobles o múltiples, cuando haya varias opciones para elegir, siempre cumpliendo cierta condición, ¿no? Si se cumple una condición, hago determinada acción, si no, otra acción. También las estructuras de selección son conocidas como estructuras condicionales, porque siempre hay una condición que se tiene que cumplir para poder ejecutarlas. Y después, las estructuras de repetición, eso ya los vamos a ver también, algo vimos en pseudocódigo, que es repetir cierto conjunto de acciones una cantidad de veces, o mientras se cumple una condición, repetir un conjunto de acciones y demás. Hoy vamos a aprender las primeras, las secuenciales, vamos a ver cómo trabajamos con eso. Las estructuras secuenciales, como decíamos recién, son las que se ejecutan una sentencia debajo de la otra. Cuando digo una sentencia, un conjunto de acciones, se refiere a esto, ¿no? Lo que tengo dentro del cuerpo del algoritmo, las acciones que estoy ejecutando, primitivas, no primitivas, es ejecutarlas una a continuación de la otra. Fíjense que no tengo ningún ciclo de repetición ni nada, ni tengo que tomar decisiones. ¿Cómo hago la asignación? Siempre utilizo el símbolo de asignación, que es uno de los operadores, una de las expresiones, y fíjense, del lado izquierdo del símbolo siempre voy a tener una variable, no puedo asignar a una constante, por ejemplo, ¿sí? Siempre voy a tener una variable. No es válido si tengo una operación, por ejemplo, a A más B le asigno una expresión. No, siempre tiene que haber una variable del lado izquierdo. Y del lado derecho, sí, puede haber una variable, le estoy asignando el valor de otra variable, o puede haber un valor, o puede haber el resultado de una expresión, A más B, o de una cuenta, lo que sea. Tener en cuenta esto siempre. Lo más importante, a la izquierda, siempre el nombre de una variable que tiene que estar definida, ¿no? Veamos este ejemplo. Si yo tengo una variable A y tengo una variable B, la variable A tiene el valor 20 y la variable B tiene el valor 50. Y yo lo que quiero hacer es transferir a la variable A, le quiero asignar el contenido de B. Entonces lo que hago es, ¿cómo lo escribo? De esta forma. A le asigno B. Y en memoria me quedaría de esta forma. Se pierde esto de acá arriba, se pierde el 20 que tenía, y le estoy asignando el valor 50. ¿Sí? El valor 50, que es el valor que tenía B. De acuerdo a este ejemplo, ahora me quedan las dos variables con el mismo valor, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vean cómo tengo que hacer la asignación, cómo se puede hacer. Y fíjense, acá les puse también un ejemplo de una expresión. Por ejemplo, al valor de A, a la variable A, le asigno el contenido de B por 2. Si hubiera asignado de esta manera, en A me hubiera quedado el valor 100, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver cómo después vemos cuando desarrollemos algún ejercicio, cómo hacemos las asignaciones también. Fíjense estos ejemplos. Tengo declaradas algunas variables de tipo entero, la variable A y B, de tipo carácter, la variable C, y de tipo cadena, la variable palabra. Veamos estos ejemplos de asignaciones. A la variable A le asigno el valor 2 por el contenido de la variable B menos 5. ¿Es correcto? ¿Qué les parece? Sí, para mí sí. Sí, está bien. Perfecto. Estoy poniendo una expresión en función de, perdón, una variable en función de una expresión.
Tal cual, exactamente. A la variable A le estoy asignando esta expresión. O sea, no le asigno solamente el valor de una variable, sino una expresión aritmética. Y es válido. Una pregunta, ¿esa expresión aritmética puede ser también un condicional, puede ser cualquier cosa? Sí, sí, sí. También podía haberle agregado, por ejemplo, a la variable A le asigno el valor de la variable A más esta expresión. También podía haberlo hecho así, ¿eh? También le podés poner, ok. El mismo contenido de la variable. Sí, sí, sí. Se puede Es de más, cualquier forma. podría poner un input ahí, o sea, una interacción Entra- con el usuario. no, O sea, que antes la expresión sí. la ponga el usuario, ¿no? Bueno, pero Un para eso, ingreso. cada cosa que le solicitemos al usuario, tenemos que almacenarlo, tenemos que guardarlo en una variable. Y entonces Bien. ahí sí le puedo asignar a la variable A lo que me acaba de ingresar el usuario. Ahora lo vamos a ver en Bien. otros ejemplos. Fíjense esta concatenación, la variable palabra, que es de tipo cadena, le asigno, entre comillitas dobles, algoritmo más el texto de más el texto datos. ¿Es correcto? Sí, no me acuerdo si las comillas son dobles o simples, pero sí. Me parece que eran simples. No, Comillas simples. simple es 1. Simple Bien. para carácter, ¿no? Exactamente. Las comillas simples cuando estoy trabajando con caracteres. En este caso, la variable palabra está definida como una cadena de caracteres, así que es válido que lo esté asignando con comillitas dobles los textos. Muy bien. Uy, lo saqué. Voy a dejarlo bien. Y tiene que estar el más. En este caso sí, porque estoy concatenando textos diferentes. También podría ser que estoy asignando, por ejemplo, la palabra algoritmo más el contenido de la variable palabra 1, por ejemplo. Y ahí estoy concatenando dos textos también. Está bien. A la variable A le asigno el contenido de la variable C. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna otra apreciación? Y no sería que no, porque es caracteres diferentes. Muy bien, exactamente. La asignación está bien, a una variable le estoy asignando el contenido de otra variable, pero no son del mismo tipo. La variable A es de tipo entero y la variable C es de tipo carácter. Entonces esta asignación me va a dar error cuando lo ejecute. Bueno, cuando lo llevemos a un lenguaje de programación, ¿no? Así que a tener presente esto. ¿Puedo hacer asignaciones? Sí, de todo tipo. Siempre que esté asignando a una variable le puedo asignar lo que quiera. Pero tener en cuenta que los valores que le voy a asignar sean del mismo tipo de dato de la variable receptora. Eso tenganlo presente. Pero en una cadena sí podría ser o no, tampoco. En una cadena no, porque justo bueno, sería un conjunto de caracteres, pero ahí estaría asignándole una letra. Tendría que asignar el contenido, no, tampoco se podría porque está definida como carácter. ¿Y dónde iría el carácter entonces? La asignación de carácter, yo puedo, a ver acá, en el ejemplo que sigue, a la variable C le asigno B. ¿Eso es correcto? Sí, porque es un carácter. Exactamente. Es correcto porque no le estoy asignando la variable B, que es de tipo entero. Le estoy asignando un carácter y lo tengo entre comillitas. Entre comillas, está bien. ¿Sí? No le estoy asignando la variable B, sino una letra, podría ser cualquier otra, ¿no? La letra X, la letra Y, lo que sea. Pero bueno, a tener en cuenta eso, siempre que hacemos asignaciones, el tipo de datos que tiene la variable, el tipo de datos que asignamos tiene que ser del mismo tipo que la variable receptora. Bueno, a ver cómo seguimos con las asignaciones. Bueno, acá hay algunos ejemplos de asignaciones, ¿no? Una asignación simple, por ejemplo, siempre trabajando en este ejemplo con variables de tipo entero, ¿no? A la variable A le asigno el valor 15 y es correcto, es una asignación simple. Pero después tengo algunas asignaciones que podemos decir que son de tipo, que se van incrementando, que son contadores, que las puedo utilizar cuando tengo que ir contando cuántas veces ocurre algo.
por ejemplo, si yo a la variable contador le asigno el contenido de la variable contador más 1, lo que estoy haciendo ahí es contando cuántas veces está ocurriendo algo, ¿sí? Seguramente esto lo tendría dentro de un ciclo. Ya lo vamos a ver el ejemplo más adelante. Y después, por ejemplo, si tengo variable múltiplo, no solamente puedo incrementar de a 1, sino que puedo incrementar con otro valor fijo. ¿Sí? Tener referencia que siempre lo que voy a ir incrementando es un valor que no es un valor, que va variando, sino que es un valor constante. Eso lo utilizo para los contadores, cuando tengo que declarar alguna variable que vaya contando. Ahora, si declaro variables que tienen que ir acumulando valores, a esa variable generalmente yo la defino, en este caso es un ejemplo de tipo entero, ¿no? A la variable suma le asigno lo que tiene suma más el contenido de la variable número, por ejemplo. Y no sé qué valor tiene número. Puede tener el número 8, el número 20, el número 100. ¿Sí? Es un valor que va variando. No es un valor constante de suma. ¿Se interpreta la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, igual ahora... Igual si vas contando más 1, más 1, más 1, se supone que ese es el resultado más 1, más 1, o sea, es como que va contando igual. No sé si me explico Claro, lo que pero se quiere decir. en ese caso, fíjate que es un valor fijo, estás contando siempre sumándole el valor 1. En este Sí. caso, en el acumulador, es un valor, por ejemplo, si yo tuviera que calcular el promedio de notas de un grupo de alumnos, tengo que contar cuántos alumnos tengo, alumno 1 más otro alumno, le sumo 1 más otro alumno y llegué a 3. Y si tengo que sumar las notas es 8 más la nota 10 que sacó el otro, más la nota 7 que sacó el otro. En el caso del acumulador va variando lo que yo voy sumando. El incremento es variante. Claro. A diferencia del que cuenta cuántas veces ocurre. Si tengo que contar cuántos alumnos son, voy de 1 en 1. Si tengo que ir sumando las notas de cada uno, estoy acumulando valores. Igual, Claro, como si fuera la nota de cada trimestre que suma. por ejemplo, sí, que sumamos las notas de los 2 exámenes Claro. y así. Claro, el primero es constante, ¿no? El primero, el contador, es acumular en el nombre de la variable un valor fijo, un valor constante. Exacto. Perfecto. Y a ver si sigue algún otro ejemplo. Bien, bueno, lo que decíamos recién, hace un ratito, que del lado izquierdo de la asignación no puedo tener ninguna operación aritmética, no puedo tener A más B, le asigno suma más número, ¿no? Siempre es el nombre de una variable. Y del otro lado, también lo que hablábamos recién, de que puedo tener una operación aritmética o puedo tener un valor calculado, un valor que ingresó el usuario y demás. Cualquiera de ellos sirve. Otra de las estructuras secuenciales es la estructura de entrada. La estructura de entrada la vamos a utilizar para leer los datos que me ingresa el usuario. Cuando decimos leer los datos es lo que el usuario me ingresa por teclado, por consola. Lo que ingresa el usuario va a quedar almacenado en una variable en la memoria. Por ejemplo, si yo digo leer A, lo que el usuario me ingresa va a quedar almacenado en la variable A, por ejemplo. Si le digo al usuario ingrese su edad, voy a tener una variable que se llame edad, por ejemplo, para que sea más representativa, y voy a poner leer edad. Eso significa que lo que el usuario me ingrese por teclado lo guardo en la variable edad. Fíjense, las estructuras de salida, a diferencia de la estructura de entrada, lo que hace es mostrarme o mostrar por pantalla los valores que yo quiera. No solamente texto solicitándole al usuario que me ingrese la edad, sino cualquier otro resultado. Por ejemplo, si yo digo, el resultado es, y pongo la variable R, fíjense que utilizo mostrar con las comillitas dobles ahora, y utilizo el valor R, significa que lo que muestro en pantalla es este texto más el contenido de la variable R. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que va a ser más representativo. Pero las estructuras... Siempre lo que está entre comillas es lo que va a salir en pantalla. Exacto. Todo lo que está entre paréntesis va a salir en pantalla. Pero lo que está entre comillas es un valor fijo que yo estoy escribiendo lo que quiero que aparezca en pantalla.
Está bien. Lo otro, lo que está después de la coma, son las variables o constantes que tengo definidas en el programa. Bien. Siguen el ejemplo. Desarrollar un ¿Mostrar algoritmo. sería print o no se usa print? Sí, sería lo mismo. Si ustedes ponen, en lugar de mostrar, ponen imprimir o ponen print, también es válido. Porque a lo que se refiere es mostrar por pantalla los datos que tengo o los resultados que obtuve. Fíjense, desarrollar un algoritmo para calcular el área de un rectángulo. El algoritmo lo desarrollé de esta forma, ¿no? Obtener el valor del largo y lo voy a denominar largo, es decir, en esa variable largo voy a guardar el valor. Obtener el ancho y multiplicar ancho por el largo. Y después digo, el área del rectángulo es el valor de área. Si esto lo resuelvo con un pseudocódigo, más o menos me quedaría de esta forma. El algoritmo se trata de, se llama calcular área, la descripción le va a solicitar al usuario que ingrese el largo y el ancho, no tengo valores constantes, sí tengo valores que van a ir variando en la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, el largo, el ancho y el área. Son variables que definí de tipo entero. Chicos, ¿está por cortar la grabación? Cuando se corte volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿sí? La solución que propongo es esta, mostrar, bueno, me faltaron las comillitas, ¿no? Mostrar este cartelito en pantalla, ingrese largo y ancho. El usuario me va a ingresar dos valores, el largo y el ancho del rectángulo. Entonces, esos valores que ingresa yo los voy a guardar en estas variables, en largo y ancho. Para eso utilizo la estructura secuencial que es leer. Leo lo que me ingresa el usuario y lo almaceno en memoria. Y después a la variable área le asigno esta expresión, lo que contiene largo por lo que contiene ancho. Y por último lo muestro por pantalla. Antes de que se corte, cortamos y entramos de nuevo al mismo enlace, chicos, así continuamos.